El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como todos los días. Esteban Ríos abrió los ojos y se quedó mirando el techo blanco de su departamento. La misma rutina de siempre. Café negro, ducha rápida, traje gris. A los 42 años había construido un imperio de bienes raíces que le daba todo lo que necesitaba, excepto una razón para sonreír. Su asistente ya había organizado la agenda del día cuando llegó a la oficina. 3 reuniones, 2 inspecciones de terrenos y una llamada con inversionistas de Guadalajara. Todo calculado, todo bajo control. Así era como le gustaba vivir. A las 2 de la tarde, manejó hacia las afueras de la ciudad para revisar un terreno comercial. El lugar estaba en una zona que empezaba a crecer, pero todavía se veían casas humildes y negocios pequeños. Después de caminar por el lote vacío y tomar algunas fotos, decidió sentarse en un café cercano para revisar los documentos. El lugar era sencillo: mesas de plástico, piso de cemento y el olor a tortillas recién hechas. Esteban se sintió fuera de lugar con su traje caro, pero el café estaba caliente y necesitaba un momento para pensar. Sacó los papeles de su portafolio y comenzó a revisar los números. «Por favor, cásate con mi mamá, señor». La voz era tan suave que al principio pensó que había imaginado las palabras. Levantó la vista y vio a una niña de unos 8 años parada junto a su mesa. Su ropa estaba sucia, su cabello enredado y sus zapatos tenían agujeros. Pero lo que más lo impactó fueron sus ojos, grandes, oscuros y llenos de una tristeza que no debería existir en alguien tan pequeña. «¿Qué dijiste?», preguntó Esteban, dejando los papeles a un lado. La niña se acercó un paso más, juntando las manos como si estuviera rezando. «Por favor, cásate con mi mamá, señor. Ella es todo lo que me queda». Esteban sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Se inclinó hacia adelante, tratando de entender lo que estaba pasando. «¿Dónde está tu mamá? ¿Cómo te llamas?». Pero la niña ya había dado un paso atrás, con los ojos muy abiertos como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho. «No, no debí», murmuró, y antes de que Esteban pudiera decir otra palabra, salió corriendo del café. Esteban se levantó de inmediato, pero cuando llegó a la calle, la niña ya había desaparecido entre los puestos del mercado. Se quedó parado ahí, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, sin entender por qué esas palabras lo habían afectado tanto. Regresó a su mesa y trató de concentrarse en los documentos, pero las palabras de la niña se repetían en su cabeza. «Cásate con mi mamá, señor. Ella es todo lo que me queda». ¿Qué clase de desesperación llevaba a una niña a pedirle algo así a un extraño? Durante los siguientes días, Esteban no pudo quitarse la imagen de la niña de la cabeza. En las reuniones, mientras otros hablaban de proyectos y ganancias, él pensaba en sus ojos tristes. Por las noches, en su departamento silencioso, se preguntaba dónde estaría durmiendo esa pequeña. El viernes siguiente, cuando debía revisar otro terreno en la misma zona, decidió pasar primero por el café. Se sentó en la misma mesa y pidió un café, manteniendo los ojos en la entrada. 1 hora pasó, luego 2. Nada. Estaba a punto de irse cuando la vio. No a la niña, sino a una mujer joven que se escondía detrás de un puesto de frutas, mirando hacia el café. Tenía el cabello largo y oscuro, pero se veía cansada, con ojeras marcadas. Su ropa, aunque limpia, estaba gastada. Esteban salió del café y caminó lentamente hacia el puesto de frutas. La mujer lo vio acercarse y trató de alejarse, pero él la llamó. «Disculpe, señora». Ella se detuvo, pero no se volteó. «¿Es usted la mamá de la niña que vino a hablar conmigo el otro día?». La mujer se giró lentamente. Tenía los mismos ojos grandes y oscuros de la niña, pero llenos de miedo. «No sé de qué habla», dijo con voz temblorosa. «Su hija me pidió que me casara con usted», dijo Esteban suavemente. «Me dijo que usted era todo lo que le quedaba». La mujer cerró los ojos y sus hombros se hundieron como si le hubieran quitado un peso enorme. «Alma», susurró. «Dios mío, ¿qué hiciste?» «¿Alma? Ese es su nombre». La mujer asintió con lágrimas en los ojos. «Soy Lucía», dijo finalmente, «y no sé por qué mi hija le dijo eso». «Lo siento mucho, señor». «Esteban», respondió él. «Esteban Ríos».
Lucía parpadeó varias veces como si el nombre le resultara familiar, pero no dijo nada más. ¿Puedo ayudarlas en algo?, preguntó Esteban. No necesitamos su ayuda, respondió Lucía rápidamente, pero su voz no sonaba convincente. Esteban la miró por un momento más, memorizando su rostro. Había algo en Lucía que le resultaba conocido, pero no podía identificar qué era. Si cambia de opinión, dijo, sacando una tarjeta de su bolsillo, aquí está mi número. Lucía tomó la tarjeta con manos temblorosas y se alejó sin decir otra palabra. Esteban se quedó parado en el mercado, preguntándose qué acababa de pasar y por qué sentía que su vida ordenada y predecible había cambiado para siempre. Durante los siguientes días, Esteban no pudo concentrarse en el trabajo. En medio de una junta importante sobre un nuevo centro comercial, se descubrió pensando en Lucía y en la pequeña Alma. Había algo en los ojos de esa mujer que no lo dejaba en paz, una mezcla de orgullo y desesperación que le recordaba a alguien, pero no lograba recordar a quién. El martes por la tarde decidió regresar al mercado. Esta vez no fue al café, sino que caminó entre los puestos, fingiendo que compraba frutas. En el puesto de verduras, una señora mayor le comentó que había visto a una mujer joven con una niña durmiendo en el parque cercano las últimas noches. «Pobrecitas», dijo la señora moviendo la cabeza. «La niña siempre anda con hambre, pero la mamá tiene demasiado orgullo para pedir ayuda». Esteban compró una bolsa de manzanas y se dirigió al parque. Lo encontró vacío, excepto por algunos niños jugando fútbol. Se sentó en una banca y esperó. Cuando empezó a oscurecer, las vio llegar. Alma caminaba junto a su madre, cargando una mochila pequeña que parecía contener todas sus pertenencias. Lucía llevaba otra bolsa y miraba constantemente hacia atrás como si alguien la siguiera. Se dirigieron hacia una banca alejada, debajo de un árbol grande. Lucía extendió una manta en el suelo y le dio a Alma algo de comer de una bolsa de papel. Esteban se quedó observando desde lejos, sintiéndose como un intruso, pero incapaz de irse. Al día siguiente, compró comida suficiente para varias personas y regresó al parque. Esta vez, se acercó directamente a ellas. «Buenas tardes», dijo, manteniendo una distancia respetuosa. Lucía se puso de pie inmediatamente, empujando a Alma detrás de ella. «¿Qué quiere?», preguntó con voz tensa. «Traigo comida», dijo Esteban levantando las bolsas. «Pensé que tal vez...» «Ya le dije que no necesitamos su ayuda», interrumpió Lucía. Pero Alma se asomó desde atrás de su madre, mirando las bolsas con ojos hambrientos. «Mami, huele a pollo», susurró. Lucía cerró los ojos por un momento, luchando consigo misma. Finalmente, suspiró. «Está bien, pero solo esta vez». Esteban sonrió y se sentó en el pasto, abriendo las bolsas. Había traído pollo asado, tortillas calientes, frijoles y agua fresca. Alma se sentó inmediatamente, pero Lucía permaneció de pie, vigilante. «Siéntate, mami», dijo Alma tirando de la mano de su madre. Mientras comían, Esteban trató de hacer conversación casual. «¿De dónde son?», preguntó. «De aquí», respondió Lucía rápidamente. «No, mami», dijo Alma. «Somos de Guatemala, ¿recuerdas?». Lucía le lanzó una mirada de advertencia a su hija, pero ya era demasiado tarde. «Guatemala es un país hermoso», dijo Esteban suavemente. «¿Hace mucho que están aquí?». «Algunos meses», admitió Lucía. «Tuvimos que salir rápido». No dijo más, pero Esteban entendió que había una historia dolorosa detrás de esas palabras. «¿Y tú, Alma? ¿Te gusta México?». La niña asintió con entusiasmo. «Sí, pero echo de menos a mi abuela. Mami dice que no podemos regresar». Lucía se tensó aún más. «Alma, come», dijo firmemente. Durante los días siguientes, Esteban estableció una rutina. Cada tarde llevaba comida al parque. Lucía había dejado de protestar, pero seguía manteniéndose a distancia. Alma, por el contrario, había comenzado a esperarlo con emoción. Una tarde, mientras Alma jugaba con una pelota que Esteban le había regalado, él y Lucía se quedaron solos. «¿Por qué hace esto?», preguntó ella de repente. «No lo sé», respondió Esteban honestamente. «Algo en ustedes me hace querer ayudar».
Los hombres siempre quieren algo a cambio, dijo Lucía con amargura. Yo no quiero nada, dijo Esteban, solo que estén seguras. Lucía lo miró durante un largo momento. Estudié letras en la universidad, dijo de repente. Quería ser profesora, pero la vida no salió como pensé. ¿En qué universidad?, preguntó Esteban. En la Universidad de San Carlos, en Guatemala City. Esteban frunció el ceño. Algo en esa información le resultaba familiar. Yo estudié Administración de Empresas, dijo, pero tomé algunas clases de literatura como materias opcionales. ¿En Guatemala?, preguntó Lucía sorprendida. Sí, fui estudiante de intercambio por un semestre. En la Universidad de San Carlos. Los dos se quedaron en silencio mirándose fijamente. Lucía Morales, susurró Esteban de repente. Tú eres Lucía Morales. Ella parpadeó, confundida. Sí, ese es mi apellido. Pero no recuerdo... Tomamos literatura latinoamericana juntos, dijo Esteban. Te sentabas en la tercera fila, siempre tomabas notas en un cuaderno azul. Escribiste un ensayo sobre García Márquez que el profesor leyó en clase. Lucía abrió los ojos muy grandes. ¿Esteban?, susurró. ¿Esteban Ríos? Él asintió, sonriendo. El chico tímido que siempre se sentaba atrás y nunca participaba en los debates. Por primera vez desde que la había vuelto a ver, Lucía sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. No puedo creerlo, dijo. Después de tantos años, el destino tiene formas extrañas de reunir a las personas, dijo Esteban. Alma regresó corriendo con la pelota, interrumpiendo el momento. ¿Ya se conocían?, preguntó, mirando entre los dos adultos. Sí, pequeña, dijo Esteban. Tu mamá y yo fuimos compañeros de clase hace mucho tiempo. Alma sonrió como si esto explicara todo. Por eso viniste a ayudarnos, dijo, porque ya conocías a mi mami. Esteban y Lucía se miraron, y por primera vez en años, Esteban sintió que su corazón latía por una razón diferente al miedo o la soledad. Los días siguientes fueron diferentes. Ahora que Lucía sabía quién era Esteban, había bajado un poco la guardia, aunque seguía siendo cautelosa. Él había conseguido que aceptaran quedarse en un pequeño hotel modesto que pagó por una semana, argumentando que era peligroso dormir en el parque. Es solo temporal, le había dicho a Lucía, hasta que encuentres trabajo y un lugar propio. Una tarde, mientras Alma dibujaba en el piso del cuarto del hotel, Lucía finalmente decidió contarle a Esteban la verdad sobre su situación. Javier era policía, comenzó mirando por la ventana. Al principio parecía un buen hombre, trabajador, responsable. Cuando me embaracé de Alma, se ofreció a hacerse cargo de nosotras. Esteban escuchaba en silencio, sentado en la única silla del cuarto. Pero después de que nació Alma, empezó a cambiar. Bebía más, llegaba tarde a casa, y cuando lo cuestionaba se ponía violento. La voz de Lucía se quebró un poco, pero continuó. Durante años soporté sus gritos, sus golpes. Pensaba que era lo que merecía, que tal vez tenía razón cuando decía que yo no servía para nada. Pero cuando empezó a gritarle a Alma, se detuvo y se limpió los ojos con el dorso de la mano. Una noche llegó borracho con dinero que sabía que no podía tener con su sueldo. Billetes nuevos, muchos. Cuando le pregunté de dónde había salido, me golpeó tan fuerte que perdí el conocimiento. Esteban sintió cómo se le tensaban los músculos, pero no dijo nada. Al día siguiente, cuando él se fue a trabajar, revisé su ropa. Encontré un teléfono que no era suyo y números que no reconocía. Había mensajes sobre entregas, sobre pagos. Me di cuenta de que estaba involucrado con narcotraficantes. Lucía se sentó en la cama junto a Alma, que seguía dibujando sin prestar atención a la conversación. Sabía que si me quedaba callada, sería cómplice, pero también sabía que si hablaba nos mataría. Una noche, cuando Javier estaba de turno, tomé a Alma y fuimos a la estación de policía. Le conté todo a su superior, le entregué el teléfono y los papeles que había encontrado. «Hiciste lo correcto», dijo Esteban suavemente. «¿Lo correcto?», rió Lucía con amargura. Su superior era su amigo. Al día siguiente, Javier llegó a casa furioso. Me dijo que tenía 24 horas para desaparecer o nos mataría a las 2. Se puso de pie y comenzó a caminar por el pequeño cuarto. Tomé lo poco que pude cargar.
Saqué todos mis ahorros del banco y esa misma noche nos subimos a un autobús rumbo a México. Llevamos 3 meses huyendo, moviéndonos de ciudad en ciudad. No tengo papeles, no puedo trabajar legalmente y siempre tengo miedo de que nos encuentre. Esteban procesó toda la información. Ahora entendía el miedo constante en los ojos de Lucía, la manera en que Alma había aprendido a mantenerse callada cuando había extraños cerca. Por eso Alma te pidió que te casaras conmigo, continuó Lucía. Escuchó a una señora en el mercado decir que si una mujer se casa con un mexicano, puede conseguir papeles. Ella pensó que si me casaba contigo estaríamos seguras. La pequeña levantó la vista de su dibujo al escuchar su nombre. ¿Están hablando de mí?, preguntó inocentemente. Solo le estaba contando a Esteban por qué le dijiste eso en el café, explicó Lucía. Alma se acercó a Esteban y le mostró su dibujo. Era una casa pequeña con 3 figuras afuera: una mujer, un hombre y una niña. «Esta eres tú», dijo señalando al hombre. «Esta es mi mami y esta soy yo. Estamos en una casa bonita donde nadie puede lastimarnos». Esteban sintió un nudo en la garganta. Tomó el dibujo con cuidado. «Es muy hermoso, Alma. ¿Puedes ayudarnos a conseguir una casa así?», preguntó la niña con esperanza. Esteban miró a Lucía, que tenía lágrimas en los ojos. «Voy a tratar», prometió. «Tengo algunos contactos en inmigración. Puedo averiguar qué opciones tienes para regularizar tu situación». «No quiero causarte problemas», dijo Lucía. «Ya has hecho demasiado por nosotras». «No es problema», respondió Esteban. «Además, somos viejos amigos de la universidad, ¿no?». Por primera vez, Lucía sonrió con algo que parecía esperanza. «Gracias, Esteban. No sé cómo pagarte todo esto». «No tienes que pagarme nada», dijo él. «Solo quiero que estén seguras». Esa noche, después de que Alma se durmió, Lucía y Esteban salieron a caminar por los alrededores del hotel. El aire fresco les hacía bien después de estar en el cuarto pequeño. «¿Y tú?», preguntó Lucía. «¿Cómo terminaste siendo empresario? En la universidad siempre pensé que serías profesor o algo así». Esteban sonrió. «La vida da vueltas extrañas. Después de graduarme, empecé trabajando en una constructora pequeña. Ahorré cada peso que pude. Aprendí el negocio y poco a poco fui comprando terrenos. Ahora tengo mi propia empresa». «¿Te casaste? ¿Tienes hijos?». «No», respondió Esteban. «Nunca encontré a la persona correcta. O tal vez nunca me permití encontrarla. He estado tan ocupado construyendo mi negocio que se me olvidó construir una vida». Se detuvieron bajo una farola. Lucía lo miró con curiosidad. «¿Por qué nos ayudas realmente?», preguntó. «Y no me digas que solo porque fuimos compañeros de clase». Esteban se quedó pensando por un momento. «Porque cuando Alma me pidió que me casara contigo, fue la primera vez en años que alguien me necesitaba de verdad. No por mi dinero o mi negocio, sino como persona. Y cuando te vi, cuando te reconocí, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo». «¿Qué sentiste?». «Que tal vez había una razón por la que nuestros caminos se volvieron a cruzar». Lucía no respondió, pero tampoco se alejó cuando Esteban tomó su mano suavemente. Por primera vez en años, los dos se sintieron menos solos. Las siguientes semanas trajeron una tranquilidad que Lucía no había sentido en meses. Esteban había hablado con sus abogados sobre las opciones legales para su situación migratoria, y aunque el proceso sería largo, había esperanza. Alma había comenzado a sonreír más, e incluso había hecho amistad con otros niños en el pequeño parque cerca del hotel. Lucía había encontrado trabajo dando clases particulares de español a algunos extranjeros que Esteban conocía. No era mucho dinero, pero le daba dignidad y la sensación de que estaba contribuyendo a su propia supervivencia. Una tarde de viernes, mientras Alma jugaba en el parque y Lucía preparaba algunas lecciones, Esteban llegó con noticias. «Mi abogado dice que podemos presentar una solicitud de refugio humanitario», dijo sentándose junto a ella en la banca. «Con tu testimonio sobre Javier y la corrupción policial, tienes buenas posibilidades». Lucía sintió un alivio enorme. «¿En serio? ¿Podríamos quedarnos legalmente?». «Sí, pero necesitarás presentar toda la evidencia que tengas. Los documentos, el teléfono si aún lo tienes, cualquier cosa que pueda probar tu historia».
Lo tengo todo guardado en una memoria USB, dijo Lucía. Está escondida en mi mochila. Por primera vez en meses, Lucía se permitió imaginar un futuro real. Alma podría ir a la escuela. Ella podría trabajar sin miedo. Podrían tener una vida normal. Esa sensación de seguridad duró exactamente 4 días. El martes por la mañana, Lucía había salido temprano a dar una clase particular, dejando a Alma en el hotel viendo televisión. Esteban había prometido pasar por ella al mediodía para llevarla a almorzar. Cuando Lucía regresó al hotel a las 11, encontró a Alma escondida en el baño, temblando. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó abrazándola. «Hay un hombre afuera», susurró Alma. «Ha estado preguntando por ti. Le dijo al señor de la recepción que era tu esposo». El corazón de Lucía se detuvo. Se asomó por la ventana y lo vio. Javier estaba parado al otro lado de la calle, fumando un cigarrillo, vigilando la entrada del hotel. «¿Cómo nos encontró?», murmuró sintiendo pánico. Con manos temblorosas, llamó a Esteban. «Está aquí», le dijo en cuanto él contestó. «Javier está aquí, nos encontró». «No salgas del cuarto», dijo Esteban inmediatamente. «Voy para allá». «No, Esteban, es peligroso. Él está armado, es policía». «Era policía», la corrigió. «Y no voy a dejar que les haga daño. Quédate adentro con Alma». 20 minutos después, Lucía vio desde la ventana cómo Esteban llegaba en su coche. Se bajó y caminó directamente hacia donde estaba Javier. No podía escuchar lo que decían, pero veía el lenguaje corporal de ambos hombres. Javier era más grande y musculoso, pero Esteban no retrocedió ni un paso. La conversación se volvió más intensa. Javier señaló hacia el hotel y gritó algo. Esteban se puso entre él y el edificio, bloqueándole el paso. Entonces Javier empujó a Esteban. Lo que pasó después fue muy rápido. Esteban, que había practicado boxeo en su juventud, respondió con un golpe directo que mandó a Javier al suelo. Javier se levantó furioso y trató de sacar algo de su cintura, pero Esteban fue más rápido y lo derribó de nuevo. Varios transeúntes se habían detenido a mirar. Alguien gritó que iban a llamar a la policía. Javier, viendo que había perdido la ventaja y que llegaba gente, escupió en el suelo y se alejó, pero no sin antes gritarle a Esteban: «Esto no se queda así. Esa mujer es mía, y la niña también». Esteban subió corriendo al cuarto del hotel. Lucía abrió la puerta antes de que él tocara. «¿Estás bien?», preguntó ella, revisando si tenía heridas. «Estoy bien, pero tenemos que irnos de aquí ahora mismo». «¿A dónde?». «Él nos va a encontrar donde sea que vayamos». «Mi casa», dijo Esteban. «Tiene seguridad privada, cámaras, es más segura que cualquier hotel». Lucía dudó. Ir a la casa de Esteban significaba cruzar una línea que había estado evitando. «No quiero meterme en tu vida privada más de lo que ya lo he hecho», dijo. «Lucía», dijo Esteban, tomándola de los hombros, «tu vida privada ya es mi vida privada. No voy a fingir que no me importan tú y Alma». Alma se asomó desde detrás de su madre. «¿Era el hombre malo?», preguntó con voz pequeña. «Sí, mi amor», dijo Lucía. «Pero ya se fue». «¿Esteban lo espantó?». «Sí», respondió Esteban arrodillándose a su altura. «Y no voy a dejar que regrese». En menos de una hora habían empacado todo y estaban en el coche de Esteban, camino a su casa en una zona residencial exclusiva de la ciudad. Lucía miraba por la ventana, sintiéndose abrumada. Por un lado, estaba agradecida por la protección de Esteban. Por otro, se sentía como si estuviera perdiendo su independencia otra vez. «¿En qué piensas?», preguntó Esteban, notando su silencio. «En que no quiero ser una carga», respondió honestamente. «Ya has hecho demasiado por nosotras». «No eres una carga», dijo él. «Eres importante para mí». Lucía lo miró con sorpresa. «Esteban, no tienes que decir nada ahora», la interrumpió. «Solo quiero que sepas que no estás sola, que no van a lastimarte mientras yo pueda evitarlo». Cuando llegaron a la casa de Esteban, Alma se quedó con la boca abierta. Era una casa moderna y elegante, con jardín y una fuente en la entrada. «¿Aquí vives?», preguntó la niña. «Sí», respondió Esteban. «Y ahora ustedes también van a vivir aquí, al menos por un tiempo». Esa noche, después de que Alma se durmió en una de las habitaciones de huéspedes, Lucía encontró a Esteban en la terraza, mirando la ciudad. «¿Te arrepientes?».
Le preguntó. De haberte involucrado en nuestros problemas. Esteban la miró y sonrió. Es la mejor decisión que he tomado en años, dijo. Por primera vez en mucho tiempo, siento que mi vida tiene propósito. Lucía se acercó y se paró junto a él, mirando las luces de la ciudad. Gracias, susurró. Por todo. No me agradezcas todavía, dijo Esteban. Esto apenas está empezando. Durante los primeros días en casa de Esteban, Lucía se sintió incómoda. La casa era hermosa, pero demasiado grande, demasiado elegante. Se sentía como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Alma, por el contrario, se adaptó rápidamente. Correteaba por los pasillos, jugaba en el jardín y había convertido la sala en su área de dibujo personal. «Mami, ¿podemos quedarnos aquí para siempre?», preguntó Alma una tarde mientras coloreaba. «No, mi amor», respondió Lucía. «Esta no es nuestra casa. Solo estamos aquí temporalmente». Esteban, que había escuchado la conversación desde la cocina, sintió una punzada de tristeza. En las 2 semanas que habían estado viviendo con él, su casa se había sentido más como un hogar que en todos los años anteriores. Una mañana, mientras desayunaban, Esteban recibió una llamada de su abogado. «Tengo noticias sobre el caso», dijo después de colgar. «Mi abogado presentó una denuncia formal contra Javier por acoso y amenazas. También está coordinando con las autoridades guatemaltecas sobre la corrupción». «¿Eso significa que estaremos seguras?», preguntó Lucía. «Significa que ahora está oficialmente registrado que es una amenaza para ustedes. Si se acerca de nuevo, puede ser arrestado inmediatamente». Lucía sintió un poco de alivio, pero aún había algo que la inquietaba. «Esteban, he estado pensando, no es justo que gastes tu dinero en nosotras. Sé que esta casa cuesta mucho mantenerla y nosotras...» «Lucía», la interrumpió Esteban, «para mí no es un gasto, es una inversión en algo que realmente importa. Pero yo no puedo pagarte». «No quiero que me pagues», dijo él firmemente. «Quiero que te sientas segura. Quiero que Alma pueda ser una niña normal por primera vez en su vida». Como si hubiera escuchado su nombre, Alma apareció en la cocina con su mochila escolar nueva. «¿Ya es hora de ir a la escuela?», preguntó emocionada. Esteban había logrado inscribirla en una escuela privada cerca de su casa. Al principio, Lucía había protestado por el costo, pero él había insistido en que Alma necesitaba estabilidad y educación. «Sé pequeña», dijo Esteban. «Te llevo en 5 minutos». Después de dejar a Alma en la escuela, Esteban y Lucía regresaron a casa en silencio. La tensión entre ellos había estado creciendo durante días. No era una tensión negativa, sino algo más complicado. La conciencia de que se estaban acercando emocionalmente de maneras que ninguno había planeado. «Lucía», dijo Esteban cuando llegaron a casa, «necesitamos hablar». Ella se tensó inmediatamente. «Si es sobre el dinero, ya te dije que voy a conseguir más trabajos». «No es sobre el dinero», la interrumpió. «Es sobre nosotros». Lucía se detuvo en el pasillo. «¿Nosotros?» «Sí, sobre lo que está pasando entre nosotros». Lucía bajó la mirada. «No sé de qué hablas». «Claro que lo sabes», dijo Esteban suavemente. «Los dos lo sabemos. Esto ya no es solo sobre ayudar a una vieja compañera de clase». «Esteban, por favor, estoy enamorándome de ti», dijo él de repente. «Y creo que tú sientes algo por mí también». Lucía cerró los ojos, como si las palabras le dolieran físicamente. «No puedes enamorarte de mí», susurró. «Soy un desastre, Esteban. Mi vida es un caos. Tengo una hija, no tengo papeles, un ex violento que nos persigue». «Y eres la mujer más valiente que conozco», la interrumpió. «Saliste de una situación horrible para proteger a tu hija. Te enfrentaste a la corrupción policial. Estás reconstruyendo tu vida desde cero». «Pero tú tienes todo», dijo Lucía con lágrimas en los ojos. «Dinero, éxito, una vida perfecta. ¿Por qué querrías complicarte con alguien como yo?» «Porque mi vida perfecta estaba vacía», respondió Esteban. «Hasta que ustedes llegaron». Lucía se alejó de él, caminando hacia la ventana. «Es demasiado complicado», murmuró. «El amor siempre es complicado», dijo Esteban. «Pero eso no significa que no valga la pena». Antes de que Lucía pudiera responder, sonó el teléfono de la casa. Esteban contestó, frunciendo el ceño cuando escuchó la voz al otro lado. «Es la escuela».
dijo tapando el auricular. Alma no está ahí. ¿Qué? Preguntó Lucía, sintiendo pánico inmediato. Esteban habló rápidamente con la directora. Dicen que nunca llegó esta mañana, dijo después de colgar, pero yo la dejé en la puerta. Dios mío, gritó Lucía. ¿Y si Javier la tiene? Los dos corrieron hacia el coche. Esteban manejó de regreso a la escuela, mientras Lucía llamaba frenéticamente al celular que le había comprado a Alma para emergencias. No contestaba. En la escuela revisaron las cámaras de seguridad. Efectivamente, Alma había llegado esa mañana, pero 5 minutos después de que Esteban se fuera, había salido corriendo de la escuela. ¿Por qué haría eso?, se preguntó Lucía en voz alta. Señora, dijo la directora, algunos niños dijeron que Alma parecía molesta esta mañana. Como si hubiera escuchado algo que la alteró. Lucía y Esteban se miraron. La conversación de esa mañana. Alma debía haber escuchado cuando Esteban dijo que se estaba enamorando de Lucía, y cuando ella respondió que era demasiado complicado. Ella piensa que vamos a separarnos, dijo Lucía con horror, que va a perder otro hogar. Pasaron las siguientes 4 horas buscando por toda la ciudad. Revisaron el parque donde solían ir, el mercado, el hotel donde habían vivido. Nada. Finalmente, cuando ya estaba oscureciendo, un policía los llamó. Habían encontrado a una niña dormida en una plaza del centro de la ciudad, cargando una mochila y un papel con el nombre y teléfono de Esteban. Corrieron al hospital donde la habían llevado para revisarla. Alma estaba despierta pero agotada, con los pies lastimados de tanto caminar. «¡Alma!», gritó Lucía corriendo hacia la camilla. «¡Mami!», lloró Alma. «Pensé que te ibas a ir». «¿Irme? ¿Por qué pensaste eso?» «Escuché cuando le dijiste a Esteban que era muy complicado estar con nosotras. Pensé que ibas a regresar a Guatemala y que él no nos iba a querer más». Esteban se acercó y se arrodilló junto a la camilla. «Alma, mira», dijo suavemente. «Tu mamá y yo estábamos hablando de cosas de adultos, pero quiero que sepas algo muy importante. Sin importar lo que pase entre tu mamá y yo, siempre voy a quererlas a las dos. Siempre van a tener un lugar conmigo». «¿En serio?», preguntó Alma con los ojos llorosos. «En serio», prometió Esteban. «Eres muy importante para mí, pequeña. No me imagino mi vida sin ti». Lucía miraba la escena con el corazón roto y lleno de amor al mismo tiempo. En ese momento entendió algo. Esteban no las estaba ayudando por lástima o por nostalgia universitaria. Las amaba genuinamente, y ella también lo amaba a él, aunque le diera miedo admitirlo. «Nunca más te vayas así», le dijo a Alma. «Me morí de miedo». «Lo siento, mami. Solo tenía miedo de que fuéramos a estar solas otra vez». Esteban tomó la mano pequeña de Alma. «Mientras yo esté vivo, nunca van a estar solas», prometió. Y por primera vez, Lucía se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podrían tener la familia que Alma había dibujado tantas veces. Después del susto con Alma, algo cambió en la dinámica de la casa. Los tres se volvieron más cuidadosos con sus palabras y más abiertos con sus sentimientos. Lucía dejó de hablar de irse, y Esteban dejó de caminar de puntitas alrededor del tema de sus emociones. Una semana después del incidente, mientras Alma estaba en la escuela, Lucía tomó una decisión que había estado posponiendo durante meses. «Quiero entregarme a las autoridades migratorias», le dijo a Esteban mientras desayunaban. Él casi se atraganta con el café. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque no puedo seguir viviendo en las sombras», explicó Lucía. «Alma necesita estabilidad real, no solo la ilusión de seguridad. Si voy a quedarme en México, quiero hacerlo legalmente. Pero el proceso de refugio ya está en marcha. Sí, pero podría tomar años, y mientras tanto, siempre voy a tener miedo de que me deporten. Quiero enfrentar esto de frente». Esteban se quedó pensativo por un momento. «Mi abogado dice que si te entregas voluntariamente y solicitas asilo político, las posibilidades de que te concedan el refugio son mucho mejores». «Entonces eso es lo que voy a hacer. ¿Y si no funciona? ¿Si te deportan?» Lucía respiró profundo. «Entonces al menos sabré que lo intenté. Y tú podrías cuidar de Alma mientras yo arreglo las cosas en Guatemala». «Lucía, no», dijo Esteban inmediatamente.
No voy a dejar que enfrentes esto sola. Pero si me deportan, entonces iré contigo. Tengo dinero, contactos. Podemos contratar la mejor protección, los mejores abogados. Lucía lo miró con sorpresa. ¿Harías eso? ¿Dejarías tu negocio, tu vida aquí? Mi vida está donde están ustedes, respondió Esteban sin dudar. Esa tarde, después de recoger a Alma de la escuela, los tres se sentaron en el jardín para hablar. Alma, comenzó Lucía, necesito explicarte algo importante. La niña dejó de jugar con su muñeca nueva y prestó atención. Voy a tener que ir a hablar con unas personas del gobierno. Personas que deciden si podemos quedarnos en México o no. ¿Nos van a echar?, preguntó Alma con preocupación. No lo sabemos todavía, respondió Lucía honestamente. Pero voy a hacer todo lo posible para que nos permitan quedarnos. ¿Y si no nos dejan? Esteban se acercó y se sentó junto a Alma. Si eso pasa, yo voy a ir con ustedes a donde sea necesario. No las voy a dejar solas. ¿En serio?, preguntó Alma, y sus ojos se iluminaron. ¿Vendrías con nosotras? Sí, confirmó Esteban. Pero primero vamos a intentar que nos permitan quedarnos aquí. Al día siguiente, Lucía y Esteban fueron a las oficinas de inmigración. El abogado de Esteban, un hombre mayor y experimentado llamado licenciado Herrera, los acompañó. Señora Morales, dijo el oficial de inmigración después de revisar todos los documentos. Su caso es complejo. Tiene a su favor el hecho de que se presenta voluntariamente y que tiene evidencia sólida de persecución política y violencia doméstica. ¿Qué significa eso?, preguntó Lucía. Significa que vamos a procesar su solicitud de refugio. Mientras tanto, usted puede quedarse en México bajo custodia temporal. ¿Custodia temporal?, preguntó Esteban. Necesita un responsable legal que garantice que cumplirá con todas las citas y requisitos del proceso. Alguien que se haga cargo de ella y de la menor. Yo puedo ser ese responsable, dijo Esteban inmediatamente. El oficial revisó algunos papeles. Señor Ríos, veo que usted tiene un expediente empresarial limpio y solvencia económica. Eso es favorable, pero necesito preguntarle, ¿cuál es exactamente su relación con la señora Morales? Esteban miró a Lucía, quien asintió casi imperceptiblemente. Somos pareja, dijo, y yo quiero cuidar de ella y de su hija. ¿Tienen planes de formalizar esa relación? Si ella quiere, sí, respondió Esteban. Pero primero queremos que su situación legal esté resuelta. El oficial tomó algunas notas. Muy bien, vamos a proceder con la custodia temporal. Señor Ríos, usted se hace responsable de que la señora Morales se presente a todas las citas requeridas. El proceso puede durar entre 6 meses y 2 años. Entendido, dijo Esteban. Cuando salieron de la oficina, Lucía se sentía como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Esteban. Asustada, admitió, pero también aliviada. Por primera vez en meses, siento que tengo un futuro real. ¿Lo tienes?, dijo Esteban tomando su mano. Tenemos. Los siguientes meses fueron de ajustes y rutinas nuevas. Lucía comenzó a trabajar oficialmente dando clases de español, ahora con permisos temporales de trabajo. Alma se estableció completamente en su nueva escuela e hizo amigos por primera vez en años. Esteban, por su parte, descubrió que tener una familia lo hacía mejor en todo. Su negocio prosperaba porque tenía motivación real para trabajar. Sus empleados comentaban que se veía más relajado y feliz. Una tarde, mientras Alma hacía tarea en la cocina, Lucía encontró a Esteban trabajando en su oficina en casa. ¿Puedo interrumpir?, preguntó. Siempre, respondió él cerrando la laptop. Lucía se sentó en el sillón frente a su escritorio. Quería agradecerte, dijo. No solo por todo lo que has hecho, sino por cómo lo has hecho. ¿Cómo lo he hecho? Sin hacerme sentir menos, sin hacerme sentir como si te debiera algo. Me has dado dignidad junto con la ayuda. Esteban se levantó y se acercó a ella. Lucía, tú no me debes nada. Si acaso, yo te debo a ti. ¿Qué te debo yo? Me devolviste la vida, dijo él simplemente. Antes de que llegaras, yo solo existía. Ahora vivo. Lucía se puso de pie y por primera vez desde que habían vuelto a encontrarse, fue ella quien se acercó a él. Esteban, susurró,
Yo también te amo. Él la miró con sorpresa y esperanza. ¿En serio? En serio, confirmó ella. Tenía miedo de admitirlo, pero te amo. No solo por lo que has hecho por nosotras, sino por quién eres. Esteban la abrazó, sintiendo que por fin todo tenía sentido en su vida. Entonces, cuando tu situación legal esté resuelta, dijo él, ¿te casarías conmigo? ¿De verdad esta vez? Lucía rió, recordando la petición original de Alma. Sí, respondió, me casaría contigo. Desde la cocina se escuchó la voz de Alma. Ya era hora. Los dos se rieron dándose cuenta de que la niña había estado escuchando. Ven acá, pequeña espía, la llamó Esteban. Alma corrió hacia ellos y se unió al abrazo. ¿Ahora sí van a casarse?, preguntó. Sí, dijeron los dos al mismo tiempo. Perfecto, exclamó Alma. Sabía que mi plan iba a funcionar. Y los tres se abrazaron, sabiendo que habían encontrado algo que valía la pena. Una verdadera familia. 6 meses después, la vida había tomado un ritmo que ninguno de los tres había conocido antes. La normalidad. Alma iba a la escuela todas las mañanas. Lucía daba sus clases de español y había comenzado a estudiar para validar su título universitario en México. Y Esteban manejaba su negocio con una energía renovada. La solicitud de refugio de Lucía avanzaba lentamente, pero de manera positiva. El licenciado Herrera era optimista sobre las posibilidades de éxito, especialmente después de que las autoridades guatemaltecas habían confirmado las acusaciones contra Javier y otros policías corruptos. Un viernes por la tarde, Lucía sorprendió a Esteban con una invitación inesperada. ¿Te gustaría cenar en mi casa mañana?, le preguntó mientras él revisaba algunos documentos en la cocina. Esteban levantó la vista, confundido. ¿Tu casa? Pero si esta es tu casa. Lucía sonrió tímidamente. Encontré un departamento pequeño. Nada lujoso, pero es mío. Bueno, técnicamente es rentado, pero es el primer lugar que rento por mí misma en años. Esteban sintió una mezcla de orgullo y algo que se parecía al pánico. ¿Te vas a mudar? Solo es a unas cuadras de aquí, se apresuró a explicar. Y Alma seguiría en la misma escuela. Es solo que necesito sentir que puedo valerme por mí misma antes de dar el siguiente paso. ¿El siguiente paso? Lucía se acercó y tomó sus manos. Antes de casarme contigo necesito saber que lo hago porque te amo, no porque te necesito para sobrevivir. Esteban entendió inmediatamente. Era algo que había estado sintiendo también, una línea invisible entre el amor y la dependencia que necesitaba ser clarificada. ¿Cuándo te mudas? El próximo fin de semana, si te parece bien. Me parece perfecto, dijo él, aunque por dentro sentía el miedo de que todo cambiara. ¿Y Alma qué opina? Está emocionada. Dice que va a tener 2 casas, la suya y la tuya. El sábado por la noche, Esteban tocó el timbre del pequeño departamento en el segundo piso de un edificio modesto pero bien cuidado. Alma abrió la puerta, llevando un delantal que le quedaba enorme. «Esteban», gritó, «ven a ver nuestra nueva casa». El departamento tenía 2 recámaras pequeñas, una sala que se conectaba con la cocina y un balcón diminuto con vista a la calle. Era simple, pero acogedor. Lucía había logrado decorarlo con plantas, algunas fotografías y los dibujos de Alma enmarcados en las paredes. «Es hermoso», dijo Esteban sinceramente. «¿Te gusta de verdad?», preguntó Lucía, secándose las manos en el delantal. «Sé que no es como tu casa». «Me gusta porque es tuyo», la interrumpió. Se siente como un hogar». La cena fue sencilla pero deliciosa. Pollo en salsa de tomate, arroz y tortillas hechas a mano. Alma parloteó durante toda la comida sobre su nueva escuela, sus amigas y los planes que tenía para decorar su cuarto nuevo. «Y quiero poner una foto de los 3 juntos en mi buró», dijo, «para que cuando despierte, lo primero que vea sea nuestra familia». Después de la cena, Alma se quedó dormida en el sofá viendo una película. Lucía la cargó a su cama y regresó a la sala, donde Esteban estaba lavando los platos. «No necesitas hacer eso», dijo ella. «Quiero hacerlo», respondió él. «Además, así puedo quedarme un poco más». Se sentaron en el pequeño sofá, más cerca de lo que habían estado en semanas. La independencia nueva de Lucía había creado una distancia física entre ellos,
pero paradójicamente los había acercado emocionalmente. «¿Cómo te sientes viviendo sola otra vez?», preguntó Esteban. «Asustada», admitió Lucía, «pero también orgullosa. Es la primera vez en años que tomo una decisión solo porque quiero, no porque me obligan las circunstancias». «Me da un poco de miedo», confesó Esteban, «que te des cuenta de que no me necesitas y cambies de opinión sobre nosotros». Lucía se giró para mirarlo de frente. «Esteban, escúchame bien. El hecho de que no te necesite para sobrevivir no significa que no te quiera en mi vida. Significa que estoy eligiendo estar contigo por las razones correctas». «¿Cuáles son las razones correctas?» «Porque me haces reír, porque eres paciente con Alma, porque trabajas duro, pero siempre tienes tiempo para nosotras, porque me haces sentir como la mujer que quiero ser, no como la víctima que fui». Esteban sintió que algo se relajaba en su pecho. «¿Y cuáles serían las razones incorrectas?» «Porque tienes dinero, porque me das seguridad, porque me salvaste de Javier». Hizo una pausa. «Esas cosas fueron importantes cuando las necesitaba, pero no son razones para construir un matrimonio». Se quedaron en silencio por un momento, escuchando los sonidos de la calle a través de la ventana abierta. «¿Sabes qué?», dijo Lucía de repente. «Esta es la primera vez que estamos solos sin prisa, sin miedo, sin urgencia». «Tienes razón», realizó Esteban. «Siempre había algo. Javier, los papeles, la mudanza, y ahora solo somos tú y yo, cenando en mi casa, como una pareja normal». Esteban tomó su mano y se la llevó a los labios para besarla suavemente. «Gracias», le dijo. «¿Por qué?» «Por no darme más de lo que podías dar, por no prometerte más de lo que podías cumplir, por tomar el tiempo para estar segura». Lucía se acercó más a él. «¿Tú estás seguro?», preguntó, «de que esto es lo que quieres, aunque no sea perfecto o fácil». «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió él. En ese momento, escucharon una vocecita desde la recámara. «¿Ya se van a besar o qué?». Los dos se rieron. «Alma», gritó Lucía. «Deberías estar durmiendo». «Ya me iba a dormir», respondió la niña. «Solo quería asegurarme de que Esteban se quedara un rato más». «Me voy a quedar hasta que te duermas», prometió Esteban. «¿Y después vas a regresar mañana?». «Si tu mamá me invita, sí». «Te invito», dijo Lucía inmediatamente. «De hecho, te invito todos los días, si quieres». «Acepto», respondió Esteban, y finalmente se besaron. Fue un beso suave, sin prisa, lleno de promesas y de la certeza de que habían encontrado algo real y duradero. Desde la recámara llegó un grito de celebración. «¡Por fin!». Y los dos supieron que, sin importar cuánto tiempo tomara el proceso legal o qué obstáculos encontraran en el camino, ya eran una familia de verdad. 3 meses después de que Lucía se mudara a su departamento, llegaron las noticias que habían estado esperando. El licenciado Herrera los citó en su oficina un lunes por la mañana con una sonrisa que no había mostrado en todo el proceso. «Señora Morales», dijo, extendiendo un documento oficial, «felicidades. Su solicitud de refugio político ha sido aprobada». Lucía tomó el papel con manos temblorosas. Las palabras se veían borrosas por las lágrimas que se formaron inmediatamente en sus ojos. «Esto significa que... significa que usted y su hija pueden quedarse legalmente en México», confirmó el abogado. «En 5 años podrán solicitar la ciudadanía mexicana si así lo desean». Esteban se levantó de su silla y abrazó a Lucía, quien seguía mirando el documento como si no pudiera creer que fuera real. «Ya está», susurró él. «Ya pueden vivir sin miedo». Esa tarde, cuando fueron a recoger a Alma de la escuela, le dieron la noticia. «¿Eso significa que ya no nos van a echar de México?», preguntó la niña. «Exacto», respondió Lucía. «Este es nuestro hogar ahora, oficialmente». Alma saltó de alegría y abrazó a su madre, luego a Esteban. «Tenemos que celebrar», declaró. «¿Podemos ir por helado? Podemos hacer algo mejor que eso», dijo Esteban. «¿Qué les parece si vamos al parque donde nos conocimos?». Fue una idea perfecta. El parque se veía diferente ahora que lo visitaban sin miedo, sin la necesidad de esconderse o estar alerta. Alma corrió hacia los columpios mientras Lucía y Esteban se sentaron en la misma banca donde habían compartido tantas conversaciones
llenas de incertidumbre. ¿Te acuerdas de la primera vez que vinimos aquí?, preguntó Lucía. Tenías tanto miedo, recordó Esteban, y yo no sabía cómo ayudarte sin asustarte más. Y ahora mira dónde estamos. Se quedaron observando a Alma jugar con otros niños. La diferencia era notable. Ahora reía libremente. Gritaba sin preocuparse de llamar la atención. Corría sin mirar constantemente hacia atrás. «Esteban», dijo Lucía de repente, «hay algo que quiero decirte». Él la miró, notando un tono serio en su voz. «Dime». Durante todo este tiempo he estado esperando a que mi situación legal se resolviera para tomar decisiones importantes, pero ahora me doy cuenta de que la decisión más importante no tenía nada que ver con los papeles. ¿Cuál decisión? Lucía se giró para mirarlo de frente, tomando sus manos. La decisión de amarte completamente, sin reservas, sin miedos. Esteban sintió cómo se le aceleraba el corazón. Lucía, no, déjame terminar, lo interrumpió suavemente. Durante meses he estado protegiéndome, manteniendo una parte de mí alejada por si acaso todo salía mal. Pero hoy, con estos papeles en mi mano, me di cuenta de algo. ¿Qué? Que ya había tomado esa decisión hace tiempo. Que mi corazón ya te pertenecía completamente. Desde antes de que los documentos llegaran, la seguridad legal es importante, pero la seguridad emocional que tú me das es lo que realmente me hizo libre. Esteban sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Qué me estás diciendo exactamente? Lucía sonrió, y por primera vez desde que la conocía, Esteban vio en sus ojos una paz completa. Te estoy diciendo que sí quiero casarme contigo. No porque lo necesite, sino porque es lo que mi corazón quiere. Te estoy diciendo que quiero construir una vida contigo, formar una familia de verdad con Alma. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. Esteban la besó entonces, ahí en el parque, sin importarle quién los viera. Fue un beso lleno de promesas, de alivio, de amor correspondido y de futuros posibles. Cuando se separaron, Alma estaba parada frente a ellos con las manos en las caderas. ¿Ya se van a casar o van a seguir besándose en público?, preguntó con una sonrisa traviesa. Las dos cosas, respondió Esteban cargando a la niña. Pero primero tengo que preguntarle algo muy importante a tu mamá. ¿Qué cosa? Esteban se arrodilló frente a Lucía sin sacar un anillo porque no lo había planeado, pero sintiendo que el momento era perfecto tal como era. Lucía Morales, dijo solemnemente, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres que seamos una familia de verdad? Dile que sí, mami, gritó Alma emocionada. Lucía se rió, con lágrimas de felicidad en los ojos. Sí, respondió. Sí quiero casarme contigo, Esteban Ríos. Alma aplaudió y gritó tan fuerte que varias personas en el parque voltearon a verlos, sonriendo al darse cuenta de lo que estaba pasando. ¿Y cuándo nos vamos a casar?, preguntó Alma. Cuando tu mamá quiera, respondió Esteban. ¿Qué tal en 3 meses?, sugirió Lucía. Tiempo suficiente para planear algo bonito, pero no tanto como para volvernos locos con los preparativos. Perfecto, acordó Esteban. Mientras caminaban de regreso a casa, Alma iba saltando entre los dos, tomada de sus manos. ¿Sabían que desde el primer día supe que se iban a casar?, dijo la niña. ¿En serio?, preguntó Lucía. Sí, cuando Esteban te vio por primera vez en el mercado, puso la misma cara que yo pongo cuando veo helado. Los dos adultos se rieron. ¿Y qué cara es esa?, preguntó Esteban. Como si hubieras encontrado algo que habías estado buscando sin saber que lo estabas buscando. Lucía y Esteban se miraron, sorprendidos por la sabiduría de la niña. Tienes razón, admitió Esteban. Exactamente esa cara. ¿Y sabes qué es lo mejor?, continuó Alma. ¿Qué?, preguntaron los dos. Que mi plan funcionó. Les pedí que se casaran y se van a casar. Soy muy buena haciendo planes. Sí, lo eres, concordó Lucía. Pero la próxima vez que tengas un plan, háblalo con nosotros primero, ¿está bien? Está bien, prometió Alma. Pero mi siguiente plan es que tengamos una boda con mucho pastel. Ese plan me gusta, dijo Esteban. Y mientras caminaban hacia su futuro, los tres supieron que habían encontrado algo que muchas personas buscan toda la vida. Una familia verdadera,
construida no solo por sangre o circunstancias, sino por elección, amor y la decisión diaria de cuidarse mutuamente. La historia que había comenzado con una niña desesperada pidiendo a un extraño que se casara con su madre, había terminado con 3 personas que habían elegido amarse y protegerse para siempre. 6 meses después de la boda, un domingo soleado de marzo, la casa de Esteban había cambiado completamente. Ya no era la residencia impecable y silenciosa de un soltero exitoso, sino el hogar ruidoso y cálido de una familia real. Las paredes del pasillo estaban decoradas con los dibujos de Alma. La cocina tenía frascos con especias guatemaltecas que Lucía había logrado conseguir, y el jardín trasero tenía un columpio que Esteban había instalado como regalo de bodas para su nueva hija. Esa mañana, Alma corría descalza entre los rosales que Lucía había plantado, persiguiendo a una mariposa amarilla. Sus gritos de alegría se mezclaban con el sonido de la música que salía de la cocina, donde Lucía preparaba tortillas para el desayuno mientras cantaba una canción guatemalteca que su abuela le había enseñado. Esteban observaba la escena desde la terraza, bebiendo su café y sintiéndose completamente satisfecho. A los 43 años, finalmente entendía la diferencia entre estar solo y estar en soledad, entre tener una casa y tener un hogar. «¡Papi!», gritó Alma corriendo hacia él. La mariposa se paró en mi mano. Desde que oficialmente se habían convertido en familia, Alma había comenzado a llamarlo «papi» de manera natural. Al principio, a Esteban se le hacía un nudo en la garganta cada vez que escuchaba esa palabra. Ahora la esperaba con ansias todas las mañanas. «¿En serio? Eso significa que tienes manos mágicas», le dijo, cargándola. «Mami dice que las mariposas solo se paran en las manos de las personas buenas». «Entonces tu mami tiene razón», confirmó Esteban. Lucía salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo y tenía harina en la mejilla. Se veía cansada, pero feliz. «El desayuno está listo», anunció. Y antes de que pregunten, «Sí, hice suficientes tortillas para todo el ejército mexicano». «Es que están tan buenas que me como 10», dijo Alma, exagerando. 10 no, pero 5 sí, se rió Lucía. «Ven, vamos a desayunar antes de que se enfríe todo». Mientras desayunaban, Lucía revisaba una libreta llena de notas. «¿Qué es eso?», preguntó Esteban. «Los horarios de mis nuevos estudiantes», explicó. «Empiezo a dar clases en la universidad la próxima semana». Después de meses de estudios y trámites, Lucía había logrado revalidar su título de letras y conseguir un trabajo como profesora de literatura latinoamericana en una universidad privada. Era un paso enorme hacia la independencia profesional que tanto había deseado. «¿Estás nerviosa?», preguntó Esteban. «Aterrada», admitió Lucía, «pero también emocionada. No he estado frente a un salón de clases en casi 10 años. Vas a ser la mejor maestra del mundo», declaró Alma con total convicción, «porque ya eres la mejor mami del mundo». Lucía besó la cabeza de su hija. «Gracias, mi amor. Pero recuerda que también tienes al mejor papi del mundo». Alma miró a Esteban y asintió solemnemente. «Sí, tengo los mejores papás. Mis amigos de la escuela están celosos». Después del desayuno, mientras Alma veía caricaturas en la sala, Lucía y Esteban salieron a caminar por el jardín. Era algo que habían convertido en rutina dominical. Media hora solos para hablar de cosas de adultos. «¿Cómo te sientes con todo?», le preguntó Esteban. «El trabajo, la casa, todo esto». «Como si finalmente fuera yo misma otra vez», respondió Lucía. «Por primera vez en años tengo control sobre mi propia vida». «¿No te arrepientes de haberte casado tan rápido? Algunas personas dirían que 3 meses de compromiso fue muy poco tiempo». Lucía se detuvo y lo miró. «Esteban, llevamos más de 1 año conociéndonos en las circunstancias más difíciles posibles. Si hubiéramos podido sobrevivir a Javier, a los problemas migratorios, a vivir juntos bajo presión, entonces podemos sobrevivir a cualquier cosa». «Tienes razón», concordó él, «aunque todavía hay cosas que me dan miedo». «¿Cómo qué?». «Como que algún día te despiertes y te des cuenta de que merecías algo mejor». Lucía se rió
y tomó su cara entre sus manos. Esteban Ríos, escúchame bien. Yo no quería algo mejor. Yo te quería a ti. Hay una diferencia enorme. Se besaron bajo el árbol de naranjas que Esteban había plantado el día de su boda, un símbolo de los frutos dulces que esperaban cosechar juntos. Además, agregó Lucía con una sonrisa pícara, si no estuvieras a la altura, Alma ya me habría dicho. Esa niña no se guarda nada. Como si hubiera escuchado su nombre, Alma apareció corriendo desde la casa. ¿De qué están hablando?, preguntó con curiosidad. De lo afortunados que somos de tenerte, respondió Esteban. Yo también soy afortunada, dijo Alma. ¿Saben qué me dijo mi amiga Sofía ayer? ¿Qué te dijo? Que ella quisiera que sus papás se quisieran como ustedes se quieren, que en su casa siempre están peleando, pero en nuestra casa siempre están sonriendo. Lucía y Esteban se miraron, conmovidos por la observación de la niña. ¿Y tú qué le dijiste?, preguntó Lucía. Le dije que antes yo tampoco tenía una familia que se quisiera de verdad, pero que si esperaba y no se rendía, tal vez ella también podría encontrar una. Esa tarde, mientras Alma tomaba una siesta, Lucía encontró a Esteban en su oficina trabajando en algunos contratos. ¿Puedo interrumpir?, preguntó. Siempre, respondió él, como había hecho cientos de veces. Lucía se acercó y se sentó en el brazo de su silla. ¿Te he dicho últimamente lo agradecida que estoy? Todos los días, sonrió Esteban. Pero no tienes que estarlo. Sí tengo que estarlo. No solo por lo que hiciste por nosotras, sino por cómo lo hiciste. Me devolviste la dignidad junto con la seguridad. Tú me devolviste la vida junto con el amor. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando los sonidos de su hogar, el tic-tac del reloj de la cocina, el rumor lejano del tráfico, la respiración suave de Alma durmiendo en su cuarto. ¿Sabes qué?, dijo Lucía de repente. ¿Qué? Nunca pensé que la felicidad fuera tan silenciosa. Esteban entendió perfectamente lo que quería decir. Durante meses, su vida había estado llena de dramas, urgencias, miedos y decisiones desesperadas. Ahora, la felicidad se sentía como un domingo por la tarde, con su esposa en sus brazos y su hija durmiendo segura en su cuarto. Es mejor así, concordó. Esa noche, después de acostar a Alma, los dos se sentaron en la terraza a mirar las estrellas. Lucía no llevaba anillo de compromiso porque nunca había habido uno, pero tenía una argolla sencilla de oro que Esteban le había regalado el día de su boda. ¿Te acuerdas de cuando Alma te pidió que te casaras conmigo?, preguntó Lucía. Como si fuera ayer, respondió Esteban. Pensé que era la cosa más extraña que me había pasado en la vida. ¿Y ahora? Ahora pienso que fue la cosa más inteligente que ha hecho alguien por mí. Desde su cuarto llegó la voz adormilada de Alma. «Papi, ¿puedes venir a darme las buenas noches?». Esteban se levantó, pero antes de entrar a la casa, se giró hacia Lucía. «¿Vienes?». «Siempre», respondió ella. Los dos entraron al cuarto de Alma, quien estaba acostada con su muñeca favorita y un libro que Lucía le había estado leyendo. «¿Ya se van a dormir?», preguntó la niña. «En un rato», respondió Lucía. «¿Necesitas algo?». «Solo quería decirles algo», dijo Alma sentándose en la cama. «¿Qué cosa?». «Que aunque no me casé yo con Esteban como le pedí en el café, al final sí conseguí lo que quería». «¿Qué conseguiste?», preguntó Esteban sentándose en el borde de la cama. «Una familia de verdad, donde todos nos queremos y nadie tiene miedo». Lucía sintió las lágrimas formándose en sus ojos. «Tienes razón, mi amor, eso fue exactamente lo que conseguiste. Y además», agregó Alma con una sonrisa, «aunque mami no se casó conmigo, tú ya eres mi papá de verdad. Así que mi plan funcionó perfecto». Esteban la abrazó fuerte. «Sí, pequeña, tu plan funcionó perfecto». Y mientras arropaban a Alma y le daban las buenas noches, los tres supieron que habían encontrado algo que no se puede comprar, planear o forzar. Una familia verdadera, construida con amor, paciencia y la decisión diaria de elegirse mutuamente. La historia que había comenzado con una petición desesperada en un café había terminado con algo hermoso y simple. Una familia que se iba a dormir en paz, sabiendo que al día siguiente se despertarían juntos, seguros y amados. Y eso bastaba. Más que bastaba. Era todo.
¿Te conmovió la historia de Esteban, Lucía y la pequeña Alma? Esta hermosa narrativa nos recuerda que el amor verdadero puede surgir en los momentos más inesperados y que las familias no siempre se forman de la manera tradicional, sino que a veces se construyen con paciencia, comprensión y la decisión diaria de cuidarse mutuamente. La valentía de una niña que se atrevió a pedirle a un extraño que se casara con su mamá nos enseña que los milagros existen cuando tenemos el coraje de buscar ayuda y la suerte de encontrar corazones generosos. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Suscríbete al canal para más historias que celebran el amor, la familia y los nuevos comienzos. Nos encantaría saber de dónde nos están viendo, desde qué país están siguiendo estas historias de amor y esperanza. Déjanos tu comentario y cuéntanos si conoces alguna historia similar de familias que se formaron de maneras inesperadas